Hoy continuamos nuestra serie de película, porque hay partes de la Biblia que solo son de película. Y en esta serie lo que hemos hecho es tomado referencia de películas para encontrar verdades bíblicas. Y el día de hoy yo escogí la película Moana. A mí me encanta Moana. Moana me encanta por dos razones primordialmente. Uno, primordialmente porque yo tengo dos hijas y tener la historia de una chica que no está persiguiendo un príncipe, pero persiguiendo un destino, me encanta. Entonces me encanta que mi hija pueda saber que el objetivo máximo no es un hombre, pero es alcanzar la voluntad que Dios tiene para su vida. Y por eso me encanta Moana. Como señoritas pueden lograr las señoritas las cosas que Dios tiene para ellos. ¿Dónde están las señoritas de la casa? Las mujeres de la casa, las mujeres que dicen, las señoras no vinieron a la iglesia. Muy bien. Y que me encanta esa parte de la historia. Y luego, cuando yo estaba viendo Moana por primera vez, la estoy viendo y sucede una escena que la vamos a ver el día de hoy. Sucede una escena donde digo, esta historia yo me la sé. Yo conozco esta historia. Esto no se la inventaron los autores de una película de Hollywood. Esta escena viene directo de la Biblia. Y me encanta este pasaje, porque este pasaje habla acerca de un personaje que encuentra la voluntad de Dios para su vida de una manera tan espectacular que creo que el día de hoy podemos conectar con este mensaje. Entonces, si tienes tu Biblia, acompáñame a Segunda de Crónicas capítulo 34. Segunda de Crónicas capítulo 34. El capítulo 34 de Segunda de Crónicas. Estoy dando tiempo, comprando tiempo para aquellos que traen su Biblia. Dicen que los que traen la Biblia a la iglesia son más guapos y más inteligentes. Evidencia en vivo, nomás comprobando el punto. Pero los que no, pues ni modo, saca tu teléfono. Si no tienes el app, finge que tienes el app. Si no tienes ni teléfono ni app, saca el teléfono, di que es el iPhone 44 y que estás tú probando una versión beta del iPhone. Segunda Crónicas 34, verso 1. Dice: Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Vamos brincándonos al verso 8. Dice: y el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azalías, y a Maseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joá, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor su Dios. Entonces tenemos aquí en este panorama al rey Josías, y el rey Josías, él es puesto como rey, y ya entrando a su reinado, él empieza después de varios años me imagino como un rey niño que era, porque tenía 8 años cuando lo hicieron rey. Empieza como a entrar a su onda y dice: vamos a restaurar el templo, de Dios que está aquí. Y llega al punto donde envía a unos hombres a hacerlo. Verso 17 dice: han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y lo han entregado a los supervisores y a los trabajadores. Verso 18: y en sus funciones de cronista, Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en la presencia del rey. En otras palabras, están construyendo el templo. Mientras construyen el templo, escarban, y en lo que están escarbando y restaurando el templo, sacan un libro. Y el sacerdote Hilquías saca el libro y se lo entrega a los mensajeros. Y dice que Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado el libro, al cual lo empieza a leer en presencia del rey Josías. Verso 19: y cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Y dio esta orden a Hilquías, a Hicán, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, el cronista, Safán, y a Asaías, su ministro personal. Con respecto al libro que acabamos de leer, el libro que encontraron en el templo, lo que dice este libro,
que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá, y sin duda que la gran ira del Señor sea derramado contra nosotros, porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Entonces, leyendo ya a través de la escritura, Josías, si llegamos adelante al verso 31, dice que después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto y se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en el libro. Y después hizo que también todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín confirmaran el pacto. Y así los habitantes de Jerusalén actuaron según el pacto del Dios de sus antepasados. Y verso 33 termina diciendo: Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas, e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraban al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor Dios de sus antepasados. Vamos a orar. Señor, pido que nos hables a través de tu palabra, que este pasaje que hay tanto que desglosar lo hagas vivo, Dios. Y Dios, en escuchar tu palabra, que nuestra fe aumente. Y en nuestra fe aumentar, Dios, que seamos más que gente que escucha tu palabra, pero obedece tu palabra. Te bendecimos y te damos gloria en el nombre de Jesús. Y todo Campus Kessler dijo amén, amén. Esta escena se me hace interesante porque esta es la misma escena que yo encuentro en Moana. Se trata de un rey joven que está haciendo su deber como rey. Y en hacer su deber como rey llega a una parte donde pues hay que darle un lugar a la gente donde adorar, hay que dar opciones, porque opciones son importantes. Y en estas opciones le vamos a dar el templo, vamos a restaurarlo. Lo empiezan a restaurar y en lo que empiezan a restaurar encuentran unas escrituras antiguas. Me encanta esto porque lo veo directo en la película de Moana. Moana, si no lo has visto, spoiler alert, te lo voy a echar a perder todo en esta prédica. Pero en la película de Moana, lo que se trata es una niña que ella nace en una isla con sus papás. Su papá es un rey de la isla. Y ahí el papá le dice que todo lo que necesitan está dentro de la isla, que la isla es lo suficiente para sufragar todas sus necesidades. El problema que tiene Moana es que hay algo dentro de ella que le está llamando a ir mucho más allá que la orilla que pinta la arena. Moana está buscando algo porque siente que el mar le habla, que hay algo mucho más allá de lo que conocen. Moana, en su frustración, intenta varias veces a salir al mar y cada vez fracasa. Y en esta escena que vamos a ver, ella acaba de intentar salir en el mar, hizo una lanchita pequeña, sale al mar y en lo que sale una ola se los come y la regresa a tierra. Justo está en tierra cuando su abuela llega a ese instante. Sale corriendo Moana y dice: éramos viajeros. Y se topa con su abuelita y le pregunta: ¿y qué pasó, abuelita? Le empieza a contar su abuelita que se levantó una prueba en su vida como tribu. Y por protección personal empezaron a guardar sus barcos y mejor ser personas que vivían en una sola isla. Se me hace interesante cómo muchas veces dejamos que las circunstancias de nuestra vida determinen los lugares donde vivimos y los lugares y las cosas que hacemos. Cómo muchas veces dejamos que las pruebas determinan nuestro destino. Escúchame, las circunstancias de la vida pondrán a prueba el llamado de Dios en nuestra vida, pero no determinan el llamado de Dios en nuestra vida.
Voy a decir eso otra vez. Las pruebas de la vida y las circunstancias de la vida pueden poner a prueba el llamado de Dios en nuestra vida, pero no determinan el llamado de Dios en tu vida. Y tu propósito, y tu matrimonio, y tus hijos, y tus trabajos necesitan una persona que confía mucho más en lo que dice una circunstancia o lo que dice un momento, y creer más lo que dice Dios acerca de quién eres tú. Que le creas más a la palabra de Dios y lo que dice la Escritura acerca de quién eres tú que tus propias circunstancias. Vivimos en matrimonios frustrados y en familias descompuestas y disfuncionales porque decidimos creerle a la circunstancia en vez de buscar dónde está nuestra identidad. Y vivimos como Moana y toda su familia frustrados en una isla preguntándonos, ¿habrá más? ¿Habrá más? Pero mientras estamos felices y satisfechos con la circunstancia presente, nunca lograremos entender, ni nunca lograremos alcanzar a ver y conocer el propósito divino de Dios que hay en la vida de cada uno de nosotros. Me llega a Josías. Josías está volviendo a construir el templo, sacan el libro, le leen el libro. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que le leyeron a Josías para que llegara al punto, dice la Escritura, que se rompió la ropa, se rasgó la ropa? Y cuando se rasgó la ropa, ¿qué tan impresionante tiene que ser la cosa que escuchaste para llegar a ese nivel? Estaba viendo una entrevista con The Rock y Dwayne Johnson, y le estaba hablando de una película que grabó de uno de los dioses griegos, y que dice que en una escena tenía que gritar tan fuerte y a ejercer cada músculo de su cuerpo, que estaba gritando, y en su grito y su expresión máxima de emoción se desmayaba y tenía que volver a grabar la escena. Y yo me pregunto, ¿a qué nivel llegó Josías para romperse la ropa? Tal vez te has enojado y aventado un control remoto, golpeado una pared. Está bien, puedes confesarlo, estás en un lugar seguro y hay perdón de pecados. Pero ¿a qué punto llegarás tú de enojo para romperte tu ropa? Yo me pregunto, ¿qué es lo que vio Josías ese día? Si tú quieres saber lo que vio Josías, tú tienes que irte 300 años atrás de este pasaje a encontrar en otro libro de la Biblia. Nos tenemos que ir hasta Primera de Reyes. Te voy a leer Primera de Reyes capítulo 13. Llegas a Primera de Reyes capítulo 13, y en capítulo 13 de Primera de Reyes encuentras un profeta declarando la obra que iba a hacer Josías. Y dice esto en 13 verso 1, dice: sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Y cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó. Y esto es lo que se declaró acerca de Josías. Esto es lo que Josías escuchó, que lo hace deshacer todos los templos de los dioses falsos, matar a los sacerdotes que estaban enseñando equivocadamente la palabra del Señor y llevando a la gente a lugares equivocados en sus creencias. Esto es lo que lo hace actuar en este momento. Verso 2 dice: en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes, los sacerdotes falsos de altares paganos, que aquí quemarán incienso sobre ti, quemarán huesos humanos. Y en ese momento que Josías, 300 años después de oír la palabra que está escrito acerca de él, en un momento se despierta algo en él y sabe que fue llamado para vivir más allá de una sencilla isla como Moana, pero cumplir un propósito. Te reto con esto: ¿será que tienes demasiado tiempo en Facebook y no suficiente tiempo con el book en tu face para entender quién es que tú eres en Cristo Jesús? ¿Será que estás dependiendo mucho más con las noticias que te avientan cada día más en una aplicación? Que esto sucedió aquí, que esto sucedió acá, que mataron tanta gente acá, que están muriendo tantas personas por este lado, y esto sucede aquí, la economía se va para acá o para allá, ese es el presidente, ese no es el presidente, esto va a suceder. Y dependes más que eso de lo que la Escritura misma ya declara de ti.
que tu fe está en todo lo equivocado. Tu fe está equivocado en pensar que tienes una casa con 2.5 hijos y 2 carros y un buen trabajo, que ganas entre 40 a 50 mil dólares al año en El Paso, Texas. Has hecho bien. Tu identidad está perdida y estás atorado en una isla y no te has salido todavía. La palabra de Dios dice que tú y yo, nadie, no, cualquier persona, tú y yo tenemos, la Escritura dice, un llamamiento supremo. Un llamamiento supremo. Harvard no puede dibujar ese diploma. Tienes un llamamiento supremo. Un llamado de Cristo más grande que la carrera que estás ejerciendo en este momento. Un propósito para tu casa más allá que la casa en la que vives. Un propósito más allá que el lugar que te has confinido, te has atado en este momento de tu vida. La Escritura habla de nuestra identidad. ¿Y será que tu depresión y tu tristeza y tu matrimonio zarro y tus hijos rebeldes y tu frustración con la vida no es porque no es en base a lo que tienes, pero en base a lo que no sabes? Eres ignorante, viviendo la vida como si simplemente existiéramos. Pero Josías llega a un momento donde es tan profundo la palabra sobre su vida que cambia no su trayectoria, pero la de un país entero. La Escritura dice que no fue hasta que murió Josías. El pueblo de Israel siguió a Dios todos los días de la vida de Josías. Muere él, su hijo, un menso tarado, inmediatamente hace el pueblo de Israel desviarse del llamado que tienen sobre ellos. Pero Josías era tan fuerte su llamado, tan fuerte lo que había sobre él, que él sabía: tengo que cambiar como vivo, porque hay algo escrito sobre mí. Hay algo escrito sobre mí. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de mí? Dejo con esto. En vez de pasar tanto tiempo en tu teléfono, enfrente de la tele, o simplemente vagando en tus pensamientos, abre la Biblia, estudia la Escritura, aprende qué es lo que Dios nos dice a través, qué nos enseña la historia de todos los reyes buenos y los reyes malos. ¿Qué nos enseña la Escritura acerca de las primeras personas que caminaron sobre la tierra? ¿Qué nos enseña la Escritura acerca de los profetas menores y mayores? ¿Qué nos enseña a través de Cristo y los apóstoles y los discípulos? ¿Qué nos enseña acerca de los 70 que siguieron a Cristo? ¿Qué nos habla la Escritura acerca de los primeros discípulos que salen después de la muerte de Cristo y su actitud hacia su vida? ¿Qué nos habla acerca de las enseñanzas de Pablo fuera de la cárcel y dentro de la cárcel? ¿Cómo aplica a mi vida? ¿Qué habla de mi vida? ¿Qué hace para mi vida? Cuando tu matrimonio está pasando por tiempos difíciles, métete a la palabra, a buscar Dios. ¿Qué dices acerca de la palabra? Será tal vez en vez de quejarte que es que mi viejo es así, o mi esposa, ella no cambia, no sabe cómo tratarme. ¿Será que tal vez tú tienes que cambiar y el carácter de Cristo a través de la Escritura no se ha forjado en ti porque no has pasado tiempo en la palabra? Bienvenidos a Vino Nuevo El Paso. Entonces, ¿qué dice la palabra de mí? Te voy a dejar esto para arrancar, para que de aquí te vayas a tu casa y pongas un plan de leer. Una vez me dijeron: Mike, ¿cuál es la mejor dieta? ¿Qué dieta estás haciendo tú? Porque ya esta playera antes la estiraba los botones y ahora me queda como carpa. Entonces les decía, mira, la mejor dieta que puedes hacer es la que hagas. Entonces, con la lectura bíblica, el mejor plan de lectura bíblica que puedas hacer es la que hagas. Si lees un versículo al día, bien por ti. Si lees un libro al día, excelente por ti. Pero lee la Biblia, lee la Escritura, descubre quién eres tú. ¿Y qué dice la palabra de quién somos? 2 Corintios 5, 17, para que me lo ponga en la pantalla. Dice esto, dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. En otras palabras, tú estás en Cristo y tú eres una nueva criatura. La Escritura dice que tú eres nueva criatura. Las cosas del pasado ya pasaron, ya déjalas atrás. Tus errores del pasado ya pasaron, tus dificultades del pasado ya pasaron. Ahora eres nueva creación en Cristo Jesús. Nos dice 2 Corintios 5, 21, nos dice lo siguiente: al que no cometió pecado, Jesucristo, por nosotros Dios lo trató como pecador. Y la segunda parte dice:
para que en Él recibamos la justicia de Dios. Entonces no eres solo hecho nueva criatura, pero también eres hecho justo delante de Dios. Pudiera hasta decir, y algunos teólogos creen, que nos hace entonces nosotros ser la justicia. Tú y yo somos la justicia por Cristo Jesús en nosotros. Gálatas 4:7 nos dice lo siguiente: así que tú ya no eres esclavo. El verso pudiera terminar ahí porque es tan increíble. Ya no eres esclavo, pero dice sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Entonces eres nueva creación, eres la justicia de Cristo, eres también hecho hijo de Dios. Hijo de Dios, ya no eres esclavo. Y 4:6 dice: y ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. Entonces tenemos confianza para poder llegar con Dios y decir: Dios, papá, papá, te hablo a ti, papá, papá, ayúdame. No sé tú, pero cuando mis hijas me gritan papá, papá, o vienen conmigo, tienen mi atención individuo, yo busco, las volteo a ver: ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué está sucediendo? Cualquier de ustedes puede llegar conmigo y decirme papá, papá, y estás raro, te voy a mandar un manicomio. Pero mis hijas llegan conmigo, y la escritura nos dice que es Él nos ha hecho sus hijos, y podemos llamarle Abba, Padre. Efesios 3:12 dice: en Él, mediante la fe, en Él, mediante que creamos en Él, disfrutamos de libertad. Eres libre y confianza, lleno de libertad y confianza para acercarte a Dios. Tú puedes acercarte a Dios. Tienes la confianza porque eres libre. Entonces con esa misma confianza te puedes atrever a acercarte a un presidente, o a un primer ministro, o al presidente municipal, o a una persona, o a tus problemas, o a tus dificultades. Porque si tú tienes la confianza y la libertad para acercarte a Cristo, entonces puedes voltear a los demonios y a las cosas en esta vida que te atacan y decirle: si Cristo está conmigo, ¿quién puede contra mí? Aléjate en el nombre de Jesús. Declaro libertad sobre mi familia. Nos dice Efesios 5:8 que somos luz. Mira lo que dice aquí, dice: porque ustedes antes eran, palabra importante, antes. Algunos de ustedes parece que viven creyéndose oscuridad, pero la escritura nos dice: en Cristo éramos oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Puedes entrar a un cuarto oscuro, inmediatamente cambia el ambiente. Puedes entrar a un lugar donde las cosas están por deshacerse, pero porque tú eres luz, viene esperanza. Porque vienes tú, hay esperanza, porque Cristo mora en ti. Romanos 8:37 dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos sanó. Eres más que vencedor. Venga el obstáculo, la dificultad que quieras en tu vida, la cosa que nos vaya a atacar, no importa que sea, tú y yo somos más que vencedores. Vamos a vencer, vamos a ganar, porque Cristo está en nosotros. Y Colosenses 3 y verso 1 nos dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, porque donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Somos vivos para buscar nuestra identidad en Cristo Jesús, que está a la mano derecha del Padre. Y cuando oramos a Cristo diciendo: Jesús, sálvanos, ay Dios, Jesús, rescátanos, Jesús, sánanos, Jesús, sácanos, Jesús, escucha, da tu petición ante el Padre, y el Padre entonces contesta las peticiones de nuestro corazón. Tú y yo tenemos acceso ante el trono de Cristo. Y no es hasta que te des cuenta quién eres tú, que reconoces el potencial que hay en ti. Como hispanos, en veces creo que vivimos con una mentalidad demasiado católica, porque los católicos creen que solo el Papa puede designar quiénes son santos. De hecho, hasta este día hay un poco más de 2,000 santos declarados por los diferentes papas que han existido. Pero la escritura, Pablo nos dice que todos somos santos.
y vivimos creyendo que el evangelio y el poder de Dios es para algunos cuantos, cuando en realidad la Escritura nos enseña que es para todos que están en Cristo Jesús. Y si tú crees que estás en Cristo Jesús, Él está en ti y te hace más que vencedor, más que vencedor. Sí, amén, amén. Moana reconoce este poder en una escena tan impresionante. La vamos a ver. Como te dije, se roban estas historias de la Biblia, se roban la historia de Josías. Y ahorita vas a ver y vas a decir, yo he escuchado eso en la iglesia antes. Pero lo que sucede con Moana es que se da cuenta que no son las circunstancias a su alrededor que determinan quién es ella, sino la situación en su corazón y el propósito divino que ella tiene, que le ayuda no solo a descubrir su potencial, pero liberar a toda su familia. Es en ese momento que Moana reconoce quién es ella, igual como Josías reconoció quién es él. Que si en este día tú reconoces quién eres tú por la palabra de Dios, no por lo que dicen redes sociales o no dicen redes sociales, no dependiendo del título que tengas o no tengas, el trabajo que tengas o no tengas, aún diría que la nacionalidad que tengas o no tengas. Pero cuando reconoces quién eres en Cristo Jesús, tú tienes el poder para decirle a esa montaña que se arrojara al mar y se arrojará al mar. En ti está el poder para poder crear el futuro de tu familia, de tus hijos en Cristo Jesús. Y te reto con esto, Vino Nuevo, que nuestra identidad no la encontremos enfocada en nuestras circunstancias. No definemos nuestro llamado por las circunstancias en las que nos encontremos, sino en la palabra de Dios que es viva en nosotros. Pablo nos reta a ser epístolas vivas, cartas vivas. Tu historia no se ha acabado, tu destino no se ha quedado plantado. No dejas que nadie ni nadie te mienta en decirte se te fue tu oportunidad. Dios es el gran dador de oportunidades.